queridos oyentes. Es un placer tenerlos aquí en nuestro podcast. Hoy nos acompañan 5 amigos. Saludos a todos, soy Anela. Hola, María el micrófono. Saludos a todos. Hola, soy Cristian. Hola, soy Olenka. Hola a todos, soy Anira. Y quien les habla, Ariana. Previo a dar inicio al tema, quiero aprovechar para agradecer al Magíster Manuel David Rivera Pilco, de la Universidad Tecnológica del Perú, por hacer posible este podcast. En este primer capítulo, nos sumergiremos en un tema que considero muy interesante, la teoría del aprendizaje social. Sin embargo, y antes de que nos adentremos más en la teoría, me gustaría, queridos oyentes, plantearles la siguiente pregunta. ¿Aprendemos principalmente a través de nuestras propias experiencias o es la observación de otras personas lo que más influye en nuestro aprendizaje? Y si nos centramos en lo que es el aprendizaje social, ¿quiénes han sido los maestros más influyentes en sus vidas? O mejor aún, ¿qué hace que estos sean los más influyentes en sus vidas? ¿Han cambiado su forma de actuar o es que acaso han modificado su forma de ver la vida, su percepción, su forma de pensar? No sé ustedes, pero considero que las respuestas a estas preguntas revelan aspectos en nuestra personalidad que no conocíamos, evidencia el cómo somos seres moldeables y que nuestro entorno impacta en nosotros más de lo que queremos creer. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Esta teoría fue propuesta por el psicólogo ucraniano-canadiense Albert Bandura, quien nació en 1925 el 4 de diciembre y quien lamentablemente falleciera en el 2021 a sus 95 años. Bandura fue presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos en 1974 y ha recibido numerosos premios gracias a sus contribuciones tanto a la psicología como a la educación. Lo curioso de esto es que, ¿sabían que Bandura comenzó como un estudiante que tomó un curso de psicología solo para llenar su tiempo libre? Pero esta decisión cambió su vida y lo llevó a convertirse en uno de los psicólogos más influyentes en la historia. Prepárese para descubrir más sobre su increíble viaje. En un periodo en el que el enfoque conductista ganaba terreno en Estados Unidos, Bandura toma como base para proponer una perspectiva diferente que cambiaría la forma en la que entendemos el aprendizaje humano. Dicho enfoque se habría profundizado en la teoría del aprendizaje social, un modelo que se centra en la interacción del individuo y el entorno social para su aprendizaje, donde las personas aprenden unas de otras, por lo que tanto el factor conductual como el cognitivo actuarán como elementos vitales, sin los cuales no se darían las relaciones sociales. Sin embargo, ¿cómo es que se llega a desarrollar esta técnica? En la década de 1960, Bandura ideó un experimento que buscaba abordar una pregunta clave. ¿Aprendemos a partir de nuestras propias experiencias o mediante la observación de otros? Para responder esto, propone el experimento El Muñeco Bobo. Este experimento es una pieza clave en la comprensión de cómo aprendemos a través de la observación y la imitación. Para entender esto, se crearon 2 grupos de niños y niñas entre 3 y 6 años. A uno se le hizo ver un video en el que un adulto agredía con un martillo al muñeco inflable Bobo y al otro no se le presentó esta grabación. Más tarde, a cada uno de estos niños se les permitirá interactuar individualmente con Bobo en una habitación abastecida con otros materiales como lo fueron pequeños martillos y armas de juguete. Por otro lado, la interacción de un grupo de niños con el muñeco Bobo fue bastante agresiva, puesto a que estos lo decidieron abofetear, golpear con un martillo, lanzarlo y apuntarlo con armas, mientras que el otro grupo, que no llegó a visualizar dicho video, optó por abrazarlo, jugar con él o simplemente ignorarlo. Este experimento del muñeco Bobo reveló que los niños imitan comportamientos agresivos que habían observado en adultos. Asimismo, que la exposición a modelos agresivos incrementa la atracción hacia las armas, incluso cuando nunca se les mostró en el modelo del video. En su teoría, Bandura expone la capacidad en la que una persona logra aprender nuevas habilidades, nuevas actitudes, nuevos conocimientos, comportamientos, costumbres e ideales a lo largo del tiempo y a través de experiencias, imitando a un modelo o interactuando con personas de su entorno social.
Asimismo, cada individuo tiene una lista interna de personas en las que decide tomar de ejemplo en las distintas áreas de su vida y del desarrollo, como lo son los padres, los profesores, los compañeros del trabajo, amigos, personajes públicos, ídolos, entre otros. Tomemos un ejemplo. En el fútbol, los niños, incluso sin saber jugarlo, saben qué hacer con el balón. Esto ya que han visto a otros realizar esta acción. Ocurre que los niños toman como referencia a las personas que tienen en su entorno y optan por repetir las conductas que ven en estos. En su teoría, Bandura nos propone que el aprendizaje social no se trata solo de imitar, sino que por el contrario, se trata de un proceso complejo que involucra varias etapas. Del mismo modo, este psicólogo describe 3 tipos de aprendizaje observacional: en directo, de instrucciones verbales y simbólico. Por un lado, tenemos el aprendizaje observacional en directo, el cual se basa en la repetición de una conducta, creencia o actitud que ha sido observada de primera mano. Por otro lado, tenemos el modelado de instrucciones verbales, en donde el individuo es capaz de modificar su comportamiento interno o externo, simplemente escuchando los detalles y descripciones de una forma de actuar, una creencia o una actitud. Mientras que en el modelo simbólico, la fuente de nuevo conocimiento es la observación del mismo en un personaje real o ficticio, otra vez de fuentes como películas, televisión o libros. Sin embargo, las personas no solo observan de forma automática una conducta de un modelo y la replican, sino que antes de ello hay un proceso de pensamiento, Al cual Bandura denomina procesos de mediación. Para él, los seres humanos son procesadores activos de información, los cuales valoran la relación entre su comportamiento y sus consecuencias. Dichos factores mentales actuarán como mediadores en el proceso de aprendizaje para determinar si una nueva respuesta se adquiere o no. Para dar una mejor explicación de su teoría, Albert Bandura identifica 4 pasos que deben de darse para que una persona pueda llevar a cabo un proceso de aprendizaje social. Solo si se cumplen estos 4 se producirá un cambio comportamental o actitudinal, lo que implica que no todos los comportamientos observados podrán ser aprendidos de forma efectiva en cada momento. Como primer paso tenemos la atención, que es la medida en la que como individuos observamos el comportamiento de otros, para que logremos replicar una conducta con éxito. Esta debe primero captar nuestra atención. Como personas, observamos muchos comportamientos a lo largo del día, pero muchos de ellos no son lo suficientemente interesantes como para que decidamos imitarlos. Por lo tanto, la atención es extremadamente necesaria para que el comportamiento tenga la influencia suficiente en nosotros como para querer repetirlo. En segundo lugar tenemos la retención, un proceso que explica el importante papel que juega la memoria como base para el aprendizaje social. Una vez elegido el modelo a observar, es fundamental que el individuo o aprendiz que esté integrando un nuevo comportamiento sea capaz de almacenarlo en su memoria para luego reproducirlo. Si dicha conducta no es retenida en nuestra memoria, no se estaría estableciendo el aprendizaje del comportamiento y es posible que se tenga que volver a observar el modelo de nuevo, ya que no fuimos capaces de almacenar anteriormente la información sobre tal comportamiento. Luego tenemos la reproducción. Este proceso es la capacidad del individuo de replicar la conducta que el modelo acaba de mostrar. Ahora, si bien diariamente observamos muchas acciones que nos gustaría ser capaces de imitar, esto no siempre es posible. Como especie, en más de una ocasión nos veremos limitados por nuestra capacidad física e incluso mental. Y como consecuencia de esto, tendremos que replantear nuestras decisiones de tratar de imitar o no un comportamiento. Bandura, en esta fase, nos recuerda que la práctica de la conducta de forma repetida es importante para la mejora de nuestras capacidades. Como último proceso tenemos la motivación, que gira en torno a la voluntad de realizar una conducta,
El observador, antes de decir si imitar o no un comportamiento, valorará a nivel de recompensas y los castigos que pueda tener este. Si el sujeto en cuestión asume que existirá una recompensa mayor a los costos percibidos, de haberlo, claro está, entonces el comportamiento tendrá más probabilidades de ser replicado por el observador. Sin embargo, de concluir que la recompensa no es lo suficiente valiosa para el individuo, entonces no optará por imitar la conducta. Este proceso explica cómo, si se desea que se repita un comportamiento, será necesario estimular y potenciar los motivos de su reproducción. En este mismo orden de ideas, para comprender mejor el proceso de motivación, Bandura explica cómo existen 3 tipos de fortalecimientos o estimulantes, los cuales se ven comprendidos entre refuerzos y castigos. Por un lado, tenemos el refuerzo-castigo pasado. Este tiene lugar después de realizar una conducta. El hecho de haber recibido un premio o estimulante como refuerzo hace que busquemos volver a reproducirla para así conseguir el mismo refuerzo. Luego tenemos el refuerzo-castigo prometido, que tiene lugar antes de realizar una conducta, en donde mentalmente formulamos expectativas de lo que queremos o pretendemos recibir, y en el proceso imaginamos las posibles consecuencias. Por último, tenemos el refuerzo-castigo vicario, el cual tiene lugar antes de realizar la conducta y se basa en la observación de lo que pudo llegar a conseguir nuestro modelo elegido para el aprendizaje. Por otro lado, hay que recordar que el sujeto también tendrá en cuenta las consecuencias o recompensas que reciba la otra persona antes de decidir si imitar o no sus acciones. En la teoría del aprendizaje social, Albert Bandura nos recuerda que, como sujetos en constante formación, nuestros procesos psicológicos privados e impredecibles son importantes. Sin embargo, pese a que estos son secretos y nos pertenecen únicamente a nosotros, estos procesos tienen un origen que en gran parte es social. Y es precisamente gracias a nuestra capacidad de reflejarnos a nosotros mismos en el comportamiento de los demás que podemos decidir qué funciona y qué no funciona, en la que podemos elegir qué imitar y qué no imitar, en qué creer y en qué no. No obstante, aun pese a ello, debemos aceptar como individuos que en lo que respecta a nuestro papel como aprendices, hay algo que está claro: no somos ni dioses autosuficientes ni autómatas. Ya con esto dicho, apreciamos su tiempo y atención. Como hemos visto, el aprendizaje social es un proceso que nos desafía a explorar la interacción entre lo que observamos y cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Sigamos descubriendo cómo nuestras experiencias moldean nuestra comprensión y comportamiento. Hasta la próxima entrega.